Bueno, va el resumen de matemática en función de los objetivos que están en el cuadernillo este que te dieron. Me pareció importante lo primero tener claro, porque habla de operar con números naturales, entonces hacer el esquema de los números naturales que se los designa como n, que son los que son los números enteros, ¿sí? Pero no negativos. Entonces tendríamos el 1, 2, 3, etc. Después, si los números enteros los juntamos con los números negativos, los números naturales los juntamos con los números negativos, tenemos los números enteros que se llaman como z. Si los números enteros los agrupamos junto con los números fraccionarios, vamos a tener los números racionales que se llaman q, y los números, si esto juntamos con los números irracionales, que se llaman i, tenés todo el conjunto de los números reales. En el cuadernillo también habla de teoría de conjuntos, pero la verdad que me pareció demasiado como para meterlo todo junto en una sola explicación. Bueno, lo que me pareció importante también son las propiedades de las operaciones, de la suma, resta, multiplicación y división, la conmutativa, asociativa y después otros elementos que se llaman neutro y elemento absorbente. La suma aplica la propiedad conmutativa, lo mismo que la multiplicación, pero no se aplica la conmutativa ni para la resta ni para la división. La asociativa es similar, se aplica para la suma, no para la resta, sí para la multiplicación y no para la división. Y el elemento neutro, que para la suma y la resta sería el 0, para la multiplicación y la división sería el número 1, ¿sí? Pero con la particularidad que en la división solamente el número 1 aparece como neutro si se pone en el divisor. Y después se agrega otro elemento que se llama absorbente, que sería el 0, pero en el caso de la multiplicación y la división. Va a ser sin problemas el 0 para la multiplicación, pero para la división solamente en el dividendo, o sea, solamente en la parte de arriba, ¿sí? Bueno, algo que me pareció importante para las operaciones con números naturales es el tema de los signos, ¿sí? Cuando vos tenés una operación con paréntesis, que es lo más común que te tomen, el signo menos, si está delante del paréntesis, va a cambiar todos los signos que están adentro. Eso después vamos a ver un ejercicio. Y después lo que hace bastante énfasis es en el perímetro, en el área y en el volumen, pero enfocado en las dimensiones. O sea, que vos pudieras ver una dimensión, metro, metro cuadrado, metro cúbico, y asociar qué propiedad está relacionando. En el caso de metro sería perímetro, en el caso de metro cuadrado sería área, en el caso de metro cúbico sería volumen. Y acá te puse algunas formulitas. Por ejemplo, el perímetro es la suma de los lados. Entonces, si tuvieras un triángulo, el perímetro va a ser A más B más C, o sea, la suma de esos laditos. Y la superficie del perímetro, la superficie del triángulo, estoy cruzada hoy, es la base, ¿sí?, por la altura es la perpendicular a la base, dividido 2. Entonces, estas van a ser la base y la altura, son dos dimensiones que tienen que ver con una longitud. Es metro por metro, por eso te da metro cuadrado. En cambio, si vas a un volumen, por ejemplo, el de un cubo, ¿sí?, acá todos los lados son iguales, supongamos que esto es un cubo, el volumen va a ser la superficie de la base por la altura. Pero la base son dos lados que son iguales, o sea, es lado por lado. Entonces ahí vas a tener lado por lado por la altura, y es metro por metro por metro. Por lo tanto es metro cúbico. Otra
otro tema que incluye es fracciones y decimales, convertir. Bueno, vos podés tener una fracción, ¿sí? Y la podés convertir a decimal simplemente dividiendo el numerador por el denominador, ¿sí? El 1 dividido 4. Como el 1 no te alcanza, pones ese 0, y ahí seguís dividiendo, te da 0,25. Y también puedes hacer el camino inverso, puedes tener 0,25, para transformarlo en fracción vas a poner la parte decimal y en el denominador un 1 con tantos ceros como lugares tenga la parte decimal. Entonces esto se convertiría 25 sobre 100 y si se simplifica, en este caso simplifique por 5 primero y después otra vez por 5, vuelve a dar el 1/4 que era con el que había empezado el ejercicio. Bueno, después te agregué medidas de capacidad y en este caso junto con medida de volumen para ver la diferencia. La capacidad son las medidas que son lineales, podríamos decir, y sigue el mismo esquema que todas las unidades: kilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro y mililitro. Y como no tienen ningún índice, cada posición le corresponde una cifra. Entonces, si vos tenés 1 litro y querés pasarlo a mililitros, tenés que completar un 0 por cada cifra. Si quisieras ir para el otro lado, completás ceros también y el que querés marcar se le pone una coma. Bueno, el contrario serían las medidas de volumen, que como habíamos visto en el cálculo de volumen, para cada unidad le corresponden 3 cifras. Entonces, por eso es kilómetro cúbico, hectómetro cúbico, decámetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico y milímetro cúbico. Las medidas de longitud, otra vez, kilómetro, hectómetro, decámetro, metro, decímetro, centímetro y milímetro. Estas van a ser lineales porque son longitudes. Esta sería una medida de un perímetro, ¿sí? Que es, por ejemplo, la suma de los lados. Un ejemplo te puse: 1 metro, lo quiero pasar a centímetros, completo 2 lugares, son 1 metro 100 centímetros. Las medidas de masa también van a ser similares: kilogramo, hectogramo, decagramo, gramo, decigramo, centigramo y miligramo. Ejemplo: 1 kilogramo quiero pasar a gramo, voy a completar con ceros los 3 lugares que corresponden hasta llegar a gramo. 1 kilo van a ser 1000 gramos. Y en el libro que yo miré figuraba la equivalencia en el caso de que tuvieras agua a temperatura normal. 1 kilo de agua va a ser 1 litro y por lo tanto va a ser 1 decímetro cúbico.